Lo que acaba de suceder en Red Bull ha sacudido los cimientos de toda la Fórmula 1. Nadie lo esperaba. Nadie lo predijo. Pero lo que hizo Franco Colapinto en un test privado contra Max Verstappen ha dejado a todos en absoluto silencio. Quédate hasta el final, porque el secreto detrás de esta hazaña podría cambiarlo absolutamente todo. No solo el futuro de Red Bull, sino también la trayectoria del tricampeón del mundo. Esto no es un simple test. Es una advertencia. Y nadie en Milton Keynes está durmiendo tranquilo. Todo comenzó como un día cualquiera en el circuito de Jerez. Sin prensa, sin fotógrafos, sin cobertura oficial. Solo un grupo selecto de ingenieros, algunos cronómetros, 2 monoplazas RB21 y 2 pilotos. El actual campeón del mundo, Max Verstappen, y un joven argentino que hasta hace poco corría en Fórmula 2, Franco Colapinto. Lo que se suponía que iba a ser una jornada para recopilar datos sobre nuevas piezas aerodinámicas terminó en una auténtica pesadilla para el piloto estrella de Red Bull. Y lo más perturbador es que nadie dentro del equipo ha querido comentar nada públicamente. Lo que sí ha trascendido, y de forma casi clandestina, son los tiempos por vuelta. Un ingeniero filtró a un medio especializado que Colapinto no solo fue más rápido que Verstappen durante varias tandas, sino que además lo hizo con condiciones menos favorables, neumáticos más usados y con una configuración del coche menos optimizada. Los datos no cuadraban. Y lo que más desconcertó a los presentes fue la frialdad con la que Franco manejó la situación. No celebró, no se alzó en gloria, no hubo provocaciones. Solo bajó del monoplaza, revisó sus telemetrías y asintió en silencio. Como si lo supiera. Como si él ya estuviera listo para este momento desde hace mucho tiempo. Pero ¿cómo llegó Colapinto a esa prueba privada? ¿Por qué Red Bull, un equipo que históricamente ha sido muy celoso con sus oportunidades, decidió poner a su joya más preciada frente a un novato? La respuesta, según fuentes internas, tiene nombre y apellido: Helmut Marko. El asesor deportivo del equipo ha estado obsesionado con encontrar a alguien que pueda presionar a Verstappen desde dentro. Alguien joven, con hambre, pero sobre todo, con nervios de acero. Y desde que vio a Colapinto dominar en condiciones extremas en Silverstone durante una sesión de lluvia, algo hizo clic en su mente. Pidió informes, telemetrías, incluso sesiones de simulador en secreto. Y cuando lo tuvo claro, no dudó en mover los hilos. Christian Horner, por otro lado, no estaba convencido. Pensaba que todo era parte del habitual entusiasmo de Marko por sus jóvenes promesas. Pero cuando los ingenieros comenzaron a confirmar que el estilo de conducción de Franco era absurdamente eficiente, que cuidaba mejor los neumáticos que Checo y que sus tiempos en el simulador estaban muy por encima de los promedios, entonces se autorizó el test. Un test que, hasta este momento, iba a quedar en secreto, salvo por un pequeño detalle: alguien dentro del equipo, alguien con acceso directo a los datos crudos, decidió filtrar la verdad. No por dinero, no por fama. Lo hizo porque lo que vio le pareció tan brutal, tan inédito, tan absolutamente disruptivo, que no pudo callárselo. Y es que no hablamos solo de un par de vueltas rápidas. Estamos hablando de consistencia, de ritmo, de adaptación al coche. Mientras Verstappen luchaba con el sobreviraje en ciertos sectores, Colapinto parecía deslizar sobre los pianos como si llevase 5 temporadas con ese monoplaza. Las diferencias no eran escandalosas en cronómetro, pero sí lo eran en trazada, en cómo gestionaba el turbo eléctrico, en la suavidad con la que entraba y salía de las curvas rápidas. Según los informes que se han filtrado, hubo una tanda de 10 vueltas en la que Colapinto fue entre 1 y 2 décimas más rápido por giro. Y aunque esto puede parecer marginal, en Fórmula 1, eso es una eternidad. La reacción de Verstappen fue aún más reveladora que los datos. Tras la tanda final, y según testigos, Max pidió una reunión privada con Horner y Marko. Se dice que su tono fue seco, directo, incluso molesto. Algunos aseguran que preguntó si se trataba de una broma. Otros dicen que simplemente se marchó del circuito sin dar declaraciones. Pero lo cierto es que desde ese día, algo ha cambiado en la dinámica interna del equipo. Hay tensión. Hay recelo. Y lo que comenzó como un experimento, podría terminar en una guerra interna como la que Red Bull no veía desde los tiempos de Vettel y Webber. ¿Pero quién es realmente Franco Colapinto? ¿Y por qué su irrupción ha causado tanto ruido entre los pesos pesados del paddock? La respuesta a eso nos lleva a lo más profundo del programa de jóvenes talentos de Red Bull, al entrenamiento extremo que ha estado siguiendo en Austria durante meses, y a una conversación secreta que Helmut Marko tuvo con Fernando Alonso, en la que el asturiano dejó caer una frase que, ahora, cobra más sentido que nunca. Esa frase, y el verdadero objetivo detrás de la aparición de Colapinto, lo revelaremos a continuación,
porque lo que viene no es solo una predicción de futuro. Es un movimiento maestro que podría hacer temblar el asiento de Max Verstappen. Y no estamos exagerando. Cuando Fernando Alonso, en una charla privada con Helmut Marko durante el Gran Premio de Imola, soltó la frase «hay un chico que va a cambiarlo todo», y no es en Aston Martin, nadie entendió a quién se refería. Marko, que lo escuchaba con una sonrisa ladeada, no respondió. Pero pocos días después, Franco Colapinto recibió una invitación para pasar una semana en las instalaciones secretas de Red Bull en Austria, donde solo los pilotos con potencial de campeón mundial son puestos a prueba. Esa semana no se filtró a la prensa. No hubo fotos, no hubo comunicados. Pero sí hubo una decisión tomada. Colapinto estaba listo para enfrentarse al más grande. ¿Y por qué este test se mantuvo en secreto por tantos días? Porque no era un test convencional. Red Bull no buscaba simplemente evaluar a Colapinto. Buscaban observar cómo respondía Verstappen cuando su supremacía era desafiada desde adentro. Y lo que ocurrió dejó a todos boquiabiertos. En cada simulacro de clasificación, Franco estuvo por encima o igualó los tiempos de Max. En ritmo de carrera, con cargas de combustible variables, fue más constante. Y en gestión de neumáticos, los datos indicaron que podía extender la vida útil de los compuestos duros hasta 7 vueltas más que Verstappen sin perder rendimiento. Esa cifra, en un gran premio real, es devastadora. Pero no fue solo la velocidad. Fue la mentalidad. Mientras Max mostraba frustración en radio interna, algunos ingenieros aseguran que incluso llegó a decir, ¿qué demonios está haciendo ese chico con mi coche? Colapinto se mantuvo imperturbable. Cada tanda la cerraba con análisis preciso, escuchando a los ingenieros, ajustando el estilo de conducción sin protestas ni quejas. Fue esa madurez, esa lectura fría del coche y del entorno, lo que hizo que Helmut Marko saliera del box con una decisión silenciosa: el futuro de Red Bull podía tener otro rostro. Lo más impactante vino después, en la sala de estrategia, donde los analistas de datos presentaron los gráficos comparativos a los altos mandos. En la curva 6, por ejemplo, Colapinto frenaba 2 metros más tarde que Max y aún así salía con más velocidad promedio. En la chicane final, su paso era tan quirúrgico que incluso los sensores de desgaste de neumáticos detectaban menor estrés en los compuestos. Pero la curva que hizo estallar las alarmas fue la 12. Allí, mientras Verstappen tenía una leve corrección en cada vuelta, Franco mantenía el RB21 como si estuviera sobre raíles. Los gráficos de telemetría mostraban líneas casi perfectas, que recordaban a las de pilotos legendarios como Prost o Schumacher. Era tan preciso que uno de los ingenieros bromeó diciendo que parecía un robot. Y aquí viene el verdadero golpe. Red Bull, según fuentes internas, estaría considerando poner a Colapinto en una FP1 oficial antes del verano europeo. Aunque no hay confirmación, el nombre de Austria suena fuerte. El Red Bull Ring sería el escenario perfecto para mostrar al mundo lo que ya muchos dentro del paddock sospechan, que el chico argentino no solo ha llegado para aprender, sino para competir. Y no con cualquiera, sino directamente con el campeón del mundo. Un movimiento tan arriesgado como ambicioso, y que no se tomaría a la ligera si no fuera porque algo muy grave ha empezado a gestarse dentro del garaje de Max. Y es que, aunque Red Bull siempre ha dicho que Verstappen tiene contrato hasta 2028, también es cierto que existe una cláusula de salida ligada a rendimiento, armonía interna y visión a largo plazo. Y esa cláusula podría activarse si Max siente que ya no tiene el control absoluto del entorno, especialmente si detecta que el equipo está comenzando a mirar más allá de él. Y eso, según insiders muy cercanos al equipo, es justo lo que está ocurriendo ahora. Horner y Marko ya no coinciden al 100% sobre la gestión del futuro. Horner sigue apostando por estabilidad y continuidad con Max como figura indiscutible. Pero Marko ya está en otra página. Y en esa página, Franco Colapinto es protagonista. La presión también aumenta sobre Checo Pérez, que observa desde su posición un tablero que se mueve sin cesar. El piloto mexicano, que ha demostrado compromiso y velocidad, sabe que un movimiento como este, la irrupción meteórica de un joven con el respaldo del núcleo duro de Red Bull, no solo amenaza a Verstappen, sino que lo coloca a él en una situación aún más frágil. Con los rumores de Mercedes merodeando, y una posible oferta desde Audi para 2026, Checo está en una encrucijada. Porque si Colapinto es promovido pronto, podría no ser para reemplazar a Max. Podría ser para reemplazarlo a él. Y ahora llegamos al punto más explosivo de toda esta historia. Porque en medio de este juego de ajedrez, hay un documento interno, altamente confidencial, que fue accidentalmente captado en cámara durante una transmisión técnica de la escudería. Una hoja de planificación 2025 a 2026. Y en ella, al lado del nombre de Max Verstappen,
hay una anotación manuscrita que ha desatado especulaciones por todo el paddock. Una palabra, apenas legible, pero que podría cambiarlo todo si se confirma su verdadero significado. Y ahora sí. La palabra escrita a mano al lado del nombre de Max Verstappen en ese documento interno, apenas visible pero claramente distinguible para quien conoce los códigos de Red Bull, es una sola: contingencia. Una palabra que no debería estar jamás junto al nombre de su tricampeón del mundo. ¿Qué significa esto en el contexto del equipo? Para algunos, podría ser un simple protocolo, una planificación de emergencia por si Max se lesiona o decide tomarse un descanso. Pero para otros, y aquí es donde la historia se vuelve mucho más oscura, se trata de una señal de que el equipo ya está considerando activamente un escenario sin Verstappen. No en 2028. No en 2026. Sino en 2025. Este descubrimiento ha desatado un auténtico terremoto interno. Porque en ese mismo documento, con distintos colores y tipografías, se establecen combinaciones posibles de alineaciones para el próximo año. Entre ellas, hay una que sobresale: Colapinto y Tsunoda. Sí, leíste bien. No Checo. No Ricciardo. No Lawson. Colapinto y Tsunoda. Dos jóvenes, uno con proyección meteórica y otro con experiencia intermedia. Y esto no sería simplemente una apuesta por el talento joven. Sería una ruptura total con la era Verstappen, una especie de reinicio interno que marcaría el fin de un ciclo y el comienzo de una nueva era en Red Bull. ¿Por qué harían esto? ¿Qué podría estar motivando a Helmut Marko y a ciertos altos mandos del equipo a contemplar un escenario sin Max? La respuesta, según fuentes muy bien informadas, tiene que ver con tres factores clave que se han estado acumulando en los últimos meses y que hasta ahora habían sido cuidadosamente ocultados de la prensa. Primero, las tensiones internas. Max Verstappen, al haber construido su carrera en torno a un equipo que gira exclusivamente a su alrededor, ha comenzado a generar cierto rechazo entre algunos ingenieros más jóvenes que consideran que la estructura se ha vuelto inflexible. No hay margen para la innovación. Todo está al servicio de un solo piloto. Y esa dinámica, en un entorno de alta competitividad como el de Red Bull, puede ser letal para el desarrollo tecnológico a largo plazo. Segundo, las crecientes presiones de Liberty Media y la FIA. Con el reglamento 2026 a la vuelta de la esquina, se está gestando un nuevo modelo de negocio en la F1, uno que favorece el espectáculo, la diversidad de ganadores y la renovación de figuras. Los equipos que se adapten a esta lógica serán impulsados mediáticamente y económicamente. Red Bull, que ha dominado sin oposición durante años, comienza a ser visto como un problema para el show. Apostar por un rostro nuevo como Colapinto no solo sería refrescante, sería estratégico. Y tercero, una posible salida pactada de Verstappen hacia una nueva estructura en 2026. Audi. Sí. El gigante alemán está preparando su desembarco definitivo en la Fórmula 1 y, según fuentes cercanas a Ingolstadt, el nombre que más suena en sus planes no es ni Carlos Sainz ni Nico Hülkenberg. Es Max Verstappen. Con una oferta colosal que incluiría participación accionaria, libertad técnica y un rol similar al que Schumacher tuvo en Ferrari. Y si esto se concreta, Red Bull necesita un plan de contingencia. No en 2028. Sino ahora. Y aquí es donde Franco Colapinto se convierte en la pieza más inesperada y al mismo tiempo más lógica de todo este rompecabezas. El joven argentino, con apenas 21 años, no solo ha demostrado talento crudo y velocidad pura. Ha demostrado temple, inteligencia emocional y, lo más importante, capacidad de adaptación a estructuras de alta presión. Cuando un ingeniero del equipo lo comparó con un Mini Lauda por su frialdad bajo presión, nadie rió. Porque la comparación no fue exagerada. Fue exacta. Además, el impulso mediático que Red Bull obtendría al apostar por un latinoamericano joven, con una legión de fans cada vez más numerosa y leal, no es menor. Colapinto no es solo una promesa deportiva, es una marca en formación, una narrativa global en ascenso. Y para un equipo que entiende perfectamente el poder de la imagen, como Red Bull, esta apuesta podría ser oro puro en un momento donde necesitan no solo resultados, sino legitimidad emocional tras años de dominio absoluto. Pero ahora viene lo más inquietante de todo: ¿cómo reaccionará Verstappen si esta información llega a confirmarse? ¿Podría provocar una ruptura anticipada? ¿Podríamos ver una batalla política dentro del equipo que termine por fracturarlo antes de que termine la temporada? Todo es posible. Max no es un piloto que acepte amenazas a su trono con pasividad. Y si percibe que Red Bull ya no le pertenece por completo, es muy probable que busque la forma de presionar o incluso negociar su salida antes de tiempo. De hecho, en las últimas horas,
El propio Jos Verstappen fue visto saliendo de la sede de Porsche Motorsport en Stuttgart. Y aunque no hay confirmación oficial de que haya habido conversaciones, el hecho de que Porsche esté vinculado al proyecto de Audi a partir de 2026 no es ninguna coincidencia. Entonces, la gran pregunta ya no es si Colapinto está listo. Ya lo está. La verdadera pregunta es si el mundo de la Fórmula 1 está listo para una guerra silenciosa dentro de Red Bull, una guerra que no se ve en las grillas de partida ni en los podios, pero que puede definir el destino de los próximos 5 años del deporte. Y si algo nos ha enseñado la historia de la F1, es que los imperios nunca caen de golpe. Primero tiemblan. Luego se resquebrajan. Y al final, desaparecen. Lo que vimos en Jerez no fue solo un test. Fue la primera grieta visible de un imperio que podría estar llegando a su fin. Así que, si aún dudas del nombre Franco Colapinto, recuerda este día. Porque cuando el argentino le sacó 4 décimas a Max Verstappen en un coche idéntico, el reloj del reinado actual empezó a correr hacia cero. Y ya no hay vuelta atrás.